quiero que te centres hoy un poquito porque voy a contarte una historia. Así que, Javi, no me diga que no es verdad lo que voy a contar, ¿vale? Calladito ahí, nuestro historiador que se calle, que no me desmienta. Bien, pero quiero que te sitúes conmigo en un momento de la historia de la humanidad bastante importante. A partir de Mateo 21, aquellos que estamos en quinto de raíces, sabemos esto, se relata la última semana de Jesús en la tierra, ¿vale? Lo que conocemos, lo que solemos decir como aquello de la Semana Santa, lo que celebramos como la Semana Santa, ¿verdad? Pues bien, Mateo 21, del 12 al 17, relata un momento en esa semana, concretamente el lunes, en donde podemos ver a Jesús un poco enfadado, un poco molesto, ¿vale? Y dice así la Biblia: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oye lo que dicen esto? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Fíjate en la mochilita que traigo, ¿vale? Es cristiana, atletas en acción, ¿eh? Es cristiana. Cuando tú naces, a ver, es que Manolo es muy grande, tío. Manolo es muy grande y me va... Venga, Manolo, ven tú, venga, ven tú, Manolo, me subo aquí arriba para echarte lo que te toque echar. Bueno, cuando nosotros nacemos, nosotros venimos con un pan debajo del brazo, ¿no? Y una cuarentena que no vea. Pero nosotros venimos como con una mochila, ¿no? Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? En esa mochilita está vacía. Y a veces, a lo largo de nuestra vida, esa mochila se llena de circunstancias, ¿vale? Entonces, Manolo empieza a caminar y la mochilita de Manolo se empieza a llenar de circunstancias externas, cosas que le han pasado a Manolo, situaciones familiares, situaciones laborales, en fin, todo lo que ocurre en la vida de Manolo, que son cosas externas y cosas que van pasando y que no podemos evitar, ¿verdad? Pero cuando Manolo conoce al Señor, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ¿vale? La cosa es que esta mochila, ahora pesa un poquito ya, ¿no, Manolo? ¿Sí? Pues esta mochila no es que deje de pesar, sino que su carga es más llevadera, ¿verdad? La misma palabra lo dice, ¿no? Entonces, cuando empezamos a caminar con el Señor, hay cosas que van a desaparecer de nuestra mochila, pero hay cosas que van a seguir en nuestra mochila, que pueden que Dios nos ayude a hacer que desaparezcan o que pueden estar con nosotros en todo nuestro caminar, ¿vale? El problema no es el siguiente, el problema es que el creyente, cuando tiene una relación, cuando tiene un encuentro personal con Jesús, dice la Biblia que de su interior correrán ríos de agua viva, ¿vale? Cuando a ti te dicen esto y tú lo lees en la palabra y pasan los años y los ríos parece que no corren, tú vuelves a hacerte ciertas preguntas. O sea, tú vienes aquí como nuevecito, ¿no? Como viene, por ejemplo, nuestra Paula, que ayer fue su cumple, ¿no? Estamos esperando esa barbacoa, Paula. Ella viene, ¿no? Y dice: de tu interior correrán ríos de agua viva. Y ahora Paula me ve a mí, que llevo como 20 años en el Señor, o algo así, ¿no? Y dice: ostras, pues, y tu río parece que está seco, ¿no, Juan? ¿Dónde está el río ese, no? ¿Qué es lo que está pasando? Manolo, quítate ya la mochila, quítate la mochila porque al final te voy a tener que pagar la baja que vas a tener y todo, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando con esas cosas con ese río que a veces parece que se ha secado, ¿verdad? Quiero contarte una historia que escuché hace unos 15 años, ¿vale? Es entretenida, creo que te vas a entretener, ¿vale?
Una historia que cuando la escuché me sorprendió mucho. Y va mucho en relación a lo que yo quiero compartir en esta mañana contigo. Vamos a viajar un poco en el tiempo, ¿vale? Vamos a situarnos así en nuestra memoria flash, así como somos tan cuentistas, ¿no? Los andaluces nos gustan mucho estas cosas. Vamos a meternos como un poquito más para allá del huerto del Edén, ¿vale? Ya cuando se expulsó a Adán y Eva del huerto, pasaron unos añitos, vamos a colocarnos por ahí, ¿vale? Y te voy a contar una historia. Imagínate, Javi, una mujer cavernícola, ¿vale? Imagínate esta mujer cavernícola. Esta mujer sale de su cueva y justo enfrente de su cueva ve una planta, un arbusto, un árbol, ¿vale? Y se da cuenta que el fruto que ese árbol, arbusto o planta da, sirve para alimentar a su familia, ¿verdad? Al cabo del tiempo llega a comprender que el sustento de su familia depende de esa planta y de su fruto, para que ellos puedan sobrevivir, ¿vale? A la vez, ha hecho otro descubrimiento más, esta amiga nuestra, ¿vale? Se da cuenta de que hay una gran bola de fuego en el cielo, ¿vale?, que se pasea durante el día de un lado para otro y comprende que si esa bola de fuego calienta mucho, hace que nuestra planta, arbusto o árbol se queme y no dé fruto. Pero si esa bola de fuego está manteniendo su calor, hace que esta planta sobreviva y siga dando su fruto, ¿vale? Entonces, nuestra amiga cavernícola se da cuenta, llega a la conclusión de que existen fuerzas exteriores a la planta que están más allá de su control y de las cuales ellas dependen. También se da cuenta de que hay veces que del techo caen unas gotas de agua, que es la lluvia, y se da cuenta y es consciente de que si llueve mucho, la planta es arrancada del suelo o se ahoga de tanta agua. Pero si llueve lo justo y necesario, esa planta se pone todavía más hermosa. Así que ella es consciente de que hay fuerzas externas más allá de su control que hacen que su vida esté alimentada por esta planta o no tengamos alimento, ¿vale? Ahora bien, esta mujer cavernícola tiene un marido cavernícola, ¿vale? Esta foto se la sacó Jorge la semana pasada, ha salido que no vea. Este hombre por lo general sale de caza, ¿vale? Los hombres en esa época pues salían de caza unos y otros, iba el Jorge, se iba con el Paco es que no lo he podido sacar, no me ha dejado la nieve, ¿vale? Entonces ellos se iban a cazar, a veces volvían muy pronto de cazar y a veces tardaban mucho en volver de cazar. A veces venían con una pieza grande, a veces venían sin nada en absoluto. Y cuando estos hombres llegaban a las cuevas, ¿no?, donde ellos se reunían, pues lo que más les gustaba era sentarse alrededor de una hoguera. Y empezaban a hablar acerca de lo que les estaba ocurriendo. Y llegó el concepto del espíritu de la caza. Y este espíritu es que contaban que a veces el animal tenía esa sensación de que lo iban a cazar, entonces como que se dejaba cazar, pero había otras veces que tenían que recorrer montañas, ríos, atravesar muchas cosas, muchos kilómetros para cazarla, porque el espíritu de la caza le estaba dando esa oportunidad al animal para que pudiera salvarse, ¿vale? Y nuestra amiga, la cavernícola, se da cuenta de que lo que ellos hablan acerca de la caza es parecido a lo que a ella le ocurre con la planta, ¿vale? Hay una relación de fuerzas exteriores que hacen que la planta dé su fruto y que también hace que el espíritu de la caza aparezca cuando estos hombres van a cazar, ¿vale? Más adelante, la mujer observa también que en el cielo aparece una gran bola de luz. Cuando se oculta la gran bola de fuego, aparece la gran bola de luz, que atraviesa el cielo durante toda la noche. Y la bola de luz a veces es un círculo entero,
pero a veces se parece que se va empequeñeciendo hasta que se pone una media luna y vuelve otra vez a su estado natural. Y ella comprende que hay un ciclo en esa bola de la luz que dura unos 30 días y que en su cuerpo, a la vez que esa bola de la luz se va poniendo más chica, más grande y pasa unos 30 días, en su cuerpo está pasando algo. ¿Vale? El punto rojo y todas estas cosas, todos estos cambios de humor que le pasa a nuestras mujeres, ¿vale? Pero se da cuenta de que hay una relación entre su interior y lo que está pasando con esta gran bola de luz, ¿vale? Y ella y su esposo, el cavernícola, han entendido que si en el momento adecuado, en el momento justo en el que esa bola aparece, desaparece, se pone más pequeña y se pone más grande, tienen un encuentro íntimo, ella parece que empieza a dar vida en su interior. Y entonces parece que empieza a ensancharse, empieza a ponerse un poquito más gordita, ¿no? Y llega un momento en que se pone tan gorda, que expulsa lo que tiene dentro de sí. Y así se produce una nueva vida. Pero a la vez de que se produce una nueva vida, hay algo que le entra su temor, ¿no? Porque ellos tienen algo que se llama el entra y sale, que es... Entonces, cuando nace esa nueva criatura, ellos ven que eso no está en esa criatura, entonces se ponen enfermos, se ponen muy mal, entonces a veces juntan su boca con la boca de esta nueva criatura, le dan palmaditas en la espalda para que esa criatura pueda conseguir esa fuerza del entra y sale para que pueda sobrevivir. A veces consiguen que tire para adelante esa vida, a veces parece que esa vida no siga adelante. Entonces, en esos momentos, esta familia se da cuenta de la pura verdad, de que ellos dependen de fuerzas externas. Dependen de una gran bola de fuego, dependen de una gran bola de luz, dependen de una lluvia, dependen de un espíritu de la casa, dependen de un movimiento de entra y sale que da vida a nuestro ser. ¿Vale? Con el tiempo, avanzamos en el tiempo, Javi, la gente comenzó a ponerle nombre a esas fuerzas y a personalizarlas. Entonces, si ese año no llovía, pensaban que la fuerza que controlaba la lluvia estaba entretenida con otra cosa, y que si el rebaño no crecía, moría o no se ponía gordito para poder comer en condiciones, pues pensaban que esa fuerza que controlaba los animales como que se había quedado dormido, ¿no? Y la gente comenzó a ponerle nombre a esas fuerzas y a llamarlas dioses, ¿vale? Por ejemplo, entre los mesopotámicos, una de las primeras cunas de la civilización, pues tenemos un montón, tenía 4 folios de nombres de dioses, ¿vale? Pero te digo algunos, ¿vale? Anat, que era la diosa de la fertilidad y la guerra. Antú, diosa creadora. Baal, deidad superior a todas las demás y principal dios de los caldeos y asirios. El Dumuzi, dios de la vegetación. Fíjate, esta que graciosa, ¿no? Dice, Inanna, diosa del amor y de la guerra. Está muy bien, ¿no? Yan era el dios del cielo, Lengli era el dios del agua, en fin, montones y montones y montones de deidades y se personificó esas fuerzas exteriores que hablábamos antes, ¿vale? Y si estudiamos las distintas civilizaciones de ese tiempo, nos podemos dar cuenta de que todos son conscientes de que existían fuerzas exteriores a ellos de las cuales dependían. Y entonces aparecieron montones y montones y montones de nombres. Entonces, si ellos querían que lloviera lo suficiente, tenían que ir a la fuerza que era la de la lluvia y pedirle, por favor, que lloviera lo suficiente, ¿no? Y si querían que cuando se juntaran con su pareja se produjera vida, pues necesitaban tener contenta a la fuerza que producía la vida, ¿no? En fin. La Biblia habla de todo esto porque en realidad el hombre, desde que Dios crea al hombre hasta toda esta historia, que no sabemos cuántos miles y miles y miles y miles de años hace de esto, ¿vale? El hombre tiene en su interior una necesidad. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, Dios
ha puesto en su creación del hombre eternidad. Todo hombre tiene ese puntito de eternidad en su corazón. ¿Vale? Ahora, Dios dice también en Eclesiastés que sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho. Es decir, aun no sabiendo lo que estábamos haciendo porque no conocían toda la obra de Dios, ellos tenían esa eternidad en su corazón y lo plasmaban en estos dioses, ¿verdad? Entonces, alguien al cabo del tiempo, seguimos con nuestra historia, ¿vale? Al cabo del tiempo llegó a la siguiente conclusión. Si queremos tener de nuestro lado a estas fuerzas exteriores, a estos dioses, cuando recojamos la cosecha del año, cuando matemos a nuestro rebaño para comer, cuando casemos a ese animal que estamos atrás de él, tenemos que dejar algo a un lado y dárselo a esta fuerza. Regalárselo. Es como decir, oye, estoy contento porque gracias a ti he tenido esto. Pero surgió otra duda. Surgió la duda de cómo ofrecerle a la fuerza eso. ¿Dónde está la fuerza? ¿No? Tú puedes decir un dios de estos, vale, ¿cómo se llama este? El Hades, el Hades cogí uno malo. El Apolo, el de la belleza, el de la Fani, ¿vale? Este no, pues vamos a ofrecerle un sacrificio, pero ¿cómo le ofrezco este sacrificio si no sé dónde está Apolo? Si Apolo es una fuerza que está como más allá de donde nosotros nos situamos. Entonces, surgió la idea de quemar la ofrenda. Quemamos la ofrenda y como esta gente, las deidades están por ahí arriba, por el techo, pues entonces el olor le va a llegar y ellos se van a poner muy contentos. Entonces surgió la idea de los altares. La foto, Javi 8, ¿vale? Surgió la idea de los altares. Y los altares fueron construidos por todos los lados. Entonces, si tú tenías un problema con el ganado, tú te acercabas y le preguntabas a un amigo, oye, fulanito, ¿quién es el dios del ganado? ¿Dónde está? Porque es que el ganado está, vamos, que es que no coge kilo y aquí no puedo yo tirar para adelante con esto. Tengo que ir a ofrecerle un sacrificio en el altar. Ah, sí, pues mira, pues el del ganado está allí en un brete, tírate para un brete, que un brete allí hay un altar, el altar del dios del ganado, y tú le ofreces allí sacrificio, lo que tú necesitas ofrecerle. Y así continuamente, ¿vale? Y si no llovía en muchos meses, pues tú ibas al dios, a la diosa de la lluvia y le ofrecías un sacrificio muy bueno para que lloviera sobre tu tierra y tú poder tener fruto en abundancia. Entonces se generalizó la idea de hacer sacrificio a los dioses de cada región para recibir un regalo a cambio. O sea, yo le ofrecía un sacrificio para recibir ganado sano, para recibir una agricultura buena, una cosecha buena, para hacer una máquina con la matanza, con la caza y demás, ¿no? Y esto se llevó a cabo durante miles y miles de años, pero el altar tenía un defecto, ¿vale? Y es que no sabía cómo acertar con los dioses. Fíjate bien, digamos que tú has ofrecido un sacrificio a unos dioses, ¿no? Y esos dioses te han bendecido, ¿vale? Y ahora tú vas otra vez a ofrecerle el sacrificio. ¿Y qué haces? ¿Le ofreces el mismo sacrificio del año anterior? ¿O le ofreces más? Porque es que si te han bendecido, si tú le das lo mismo, eres un poco como que no estás agradecido, ¿no? Eres un desagradecido, le vas a dar lo mismo, agarrado, ¿no? Pero si por el contrario tú le has ofrecido un sacrificio y no te han bendecido, ¿tú cómo te presentas al año siguiente a ofrecerle el sacrificio? ¿Le das más? Si no tiene, no te ha dado nada, ¿cómo le vas a dar nada? ¿Cómo le vas a dar algo? ¿Le das menos? Macho, si no me bendijo el año pasado con lo que le di, ¿me va a bendecir ahora con menos que le dé? Y la idea del altar se convirtió en un círculo vicioso, donde no sabías cómo acertar con los dioses. No sabías, ¿vale? Entonces, cuando tú no sabes con qué acertar, ¿sabes qué ofreces ya?
ya ofreces tu propio ser. Entonces la gente, cuando ofrecía sacrificios, ¿sabéis qué hacía? Se cortaba. Y entonces ofrecía también su propia sangre. Esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Me estáis mirando con una cara muy raro. ¿Vale? Primera de Reyes, 18 del 26 al 28. Hay un enfrentamiento entre Elías y los sacerdotes de Baal. Y dice así: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron al nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, esta gente tiene un culto más largo que el nuestro, ¿eh? Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció, ya un montón, ya está harto de bailar ayer personal, dice que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Esto no se lo estaba inventando Elías, esto también era lo que estaba ocurriendo, o sea, era lo que pensaba la gente que ocurría. No me está escuchando porque está entretenido con otras cosas, está dormido, hay que despertarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. No me lo estoy inventando, ¿verdad? Fíjate, unos arqueólogos hace unos años descubrieron un templo azteca, descubrieron allí entre unos 40 niños que habían sido ofrecidos en sacrificio a los dioses. ¿Vale? Y es que si estás metido en el vicio del altar y tienes que seguir ofreciendo más y más, y si ya no basta con tu cosecha, ya no basta con tus animales, ni con tu propia sangre, ¿qué más te queda que ofrecer? ¿Estáis despiertos? Tus hijos, tu primogénito, ¿vale? Levítico 18:21, Dios le dice claramente a su pueblo en Levítico 18:21, y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Y no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Vale? Moloc era el ídolo en el que se adoraba al sol, ¿vale? Esa gran bola de fuego de la que hemos hablado antes. Por eso, para tributarle culto, dice que ofrecían a sus primogénitos, o pasándolos por fuego, pasándolos por dos plataformas de fuego, o simplemente echándolos directamente al fuego, porque pensaban que ofreciéndole a su primogénito, este Dios lo iba a bendecir con hijos más sanos y fuertes y muchos más. ¿Vale? El altar es como un pozo sin fondo, ¿vale? Que había de ser llenado, pero que no se saciaba nunca. Ahora bien, ¿por qué te cuento todo esto? Es una historia, pero es verdad, ¿que sí, Javi? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque uso este tiempo para contarte lo de mi amiga Cavernícola, lo del marido, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque en medio de todo esto aparece Abraham, ¿vale? En el mismo contexto, en donde se hacían sacrificios de alimentos, se cortaban los cuerpos y se pasaban por fuego los primogénitos. La historia de la Biblia es fascinante. La Biblia es un libro que relata historias que suceden en un tiempo y que alguien en un momento de la historia lo plasma en papel. Y la historia de Abraham, en principio, fue una historia contada, es decir, una que pasó de generación en generación hasta que alguien en un momento histórico lo plasmó en un papel, ¿vale? Y este tiene su nacimiento en la civilización sumeria. Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. En ese momento, donde había un montón de civilizaciones que adoraban a un montón de dioses, que no sabían cómo acertar con los dioses, que estaban cansados de ofrecer sacrificios, y ese altar no paraba de pedir más, más y más, aparece una voz y le dice a Abraham, apártate de aquí, sal de tu tierra y de tu parentela, deja lo que está haciendo tu padre. Y lo que viene a pensar es, ¿un Dios hablando a un hombre?
un Dios bendiciendo a un hombre y un Dios que lo protege de otros hombres. Mira, Dios no le había pedido nada a Abraham. Y Dios ya le está diciendo, te voy a bendecir y te voy a proteger. Y voy a hacer que tu descendencia sea, una historia muy fascinante. Nueva en la historia de la humanidad, ¿vale? Que cambia el rumbo de la humanidad. Un Dios que no estaba en las alturas, es un Dios que ya baja, un Dios que ya habla, un Dios que se relaciona con el hombre, ¿vale? Fíjate, le dice Dios a Abraham, vete de la casa de tu padre. El padre de Abraham fue el quien le enseñó la droga del altar, ¿vale? Hay historias por ahí, no sé si habéis visto habéis leído algo sobre Abraham, aparte de la Biblia, o habéis visto alguna película o algo, y se ve como en una historia judía se dice que Abraham, cuando sale de la casa de su padre y se va, lo que hace antes de irse es destruir todos los ídolos que tenía su padre, ¿vale? Y así se larga Abraham. Pero Génesis 22, del 2 al 3 y del 9 al 14, se relata otra historia, y es que Dios le pide a Abraham la vida de su primogénito. ¡Buah! Si tú lees esta historia en la Biblia, no la voy a contar por tiempo, si tú lees esta historia en la Biblia y no eres creyente, tú estás aquí ahora mismo y no eres creyente, tú puedes decir, no entiendo por qué Dios tiene que pedirle a Abraham algo tan valioso y que tanto le costó a Abraham, ¿vale? Yo no consigo ver a un Dios amoroso aquí, o Dios es caprichoso, ¿vale? O al final todas las religiones son iguales, ¿no? Pero si tú lees esta historia siendo creyente, llegas a la conclusión de que Abraham era una gran persona. Pero la historia tiene más que contar. Nota que Abraham en ningún momento niega a su hijo. ¿Tú sabes por qué Abraham no niega a su hijo? Entre otras cosas. Pero es que Abraham conocía estas cosas. Es que Abraham había vivido también alrededor de todo esto. Entonces Abraham llega un momento en que un Dios, algo nuevo en la historia de la humanidad, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y después le pide a su hijo, pues Abraham dice, bueno, es que es lo normal, lo que he vivido de siempre. Lo que he vivido de siempre. Y Abraham, para ofrecerle su gratitud, etc., estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Pero si tú conoces la historia, tú ves que Dios llega un momento que le dice, no, Abraham, yo sé que tú me amas. Y yo sé que tú me temes. No hace falta que tú me sacrifiques a tu hijo. Yo no soy esa clase de Dios que necesita que tú des lo más preciado de tu vida para yo ser más guay o para yo estar más entero. Ahora, Abraham, mira, yo voy a proveerte de un cordero para que hagamos aquí sacrificio. Y Dios provee de un cordero, ¿vale? Para que Abraham pudiera hacer sacrificio, ¿vale? ¿Qué idea más extraña? Un Dios que no solo te habla, que no te pide a tu primogénito, sino que te provee. Un Dios que no necesita que le des. Un Dios que quiere darte. ¿Vale? ¿Alguna vez has leído Levítico? Levanta la mano si has leído Levítico. No seas mentiroso, ¿eh? Di la verdad, ¿eh? El Paco Manolo ha hecho así. La primera parte, ¿no? Si lees Levítico, los primeros capítulos parecen sacados de una carnicería, ¿no? De una guerra, ¿no? Constante, ¿no? Qué matar, cómo hacerlo, qué hacer cuando mata. Recuerda que esta historia surge en la historia misma de la humanidad, hace muchos miles de años, ¿vale? Y en el mismo contexto. Pero el Levítico relata en sus primeros capítulos acerca de 5 sacrificios, ¿vale? El sacrificio Olá, que es la expiación por el pecado sin intención en general. El Atat es la expiación por el pecado sin intención específica. El Asam, que es la expiación por el pecado sin intención específica que requiere restitución. Y el Miná o Mishnah, asegurar o recordar la buena voluntad. Y el Shalamín, que es el Shalamín Toda, que es el agradecer a Dios por una bendición recibida, en cumplimiento de un voto, que es el Shalamín Neder, o de corazón alegre, que es el Shalamín Nedabá, ¿vale?
Las culturas de ese tiempo no sabían cómo acertar con sus dioses, pero Levítico te da la solución. Si has fallado en esto, haz esto, come y ve en paz. Esto seguía siendo algo revolucionario, ¿sabes? Aunque tú creas que no, esto era algo revolucionario, porque si has pecado contra tu vecino, con o sin intención, ofrece este sacrificio, come dando gracias a Dios y ve en paz porque ya está solucionado. Esto nos enseña también Levítico. Puede parecer que Levítico es sangriento, pero a aquellos que conocieron por primera vez esto les pareció algo nuevo, porque hacer las paces con Dios era algo inimaginable, ¿vale? Y Levítico te daba la solución a todos tus problemas. Entonces el altar se coronó como algo que nos ayuda a conocer a Dios y a hacer las paces con Él. ¿Has hecho algo mal? Ve a Dios, haz esta ofrenda y todo queda resuelto. Y fíjate que estamos en la parte final ya de mi historia. Y dice que finalmente este altar fue construido en la ciudad de Jerusalén. Y detrás de él tenía un templo enorme. ¿Quién construyó este templo? A los de raíces. Muy bien, Barme, tiene un punto más en el examen. ¿Vale? El altar contaba con muchos sacerdotes que iban dando vueltas alrededor del mismo y que estaban para ayudar a quien quería ofrecer sacrificio, ¿no? Porque ellos habían enseñado que era la mejor manera de comunicarse con Dios. Hay datos que dicen que en la festividad de la Pascua judía, en primavera había miles y miles y miles de judíos peregrinos que venían para ofrecer sacrificio. El altar tenía un desagüe. Si tú conoces, bueno, un poco el mapa, pues aquí arriba está el templo, ¿vale? Y aquí abajo hay un valle que se llama el Valle de Kenrum, ¿vale? Y decía que tenía un desagüe y que en esa época de la Pascua este valle se ponía rojo y era de la cantidad de sacrificios que se hacían en el templo y desaguaban en este mar, ¿vale? Bueno, pues en esta época había un grupo de gente que se llamaban los saduceos. Y esta gente administraban el sistema del altar y recibían una parte de esa ofrenda. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que se hicieron ricos. ¿Vale? El sistema funcionaba genial para ellos porque aún en la pobreza de aquellas personas, ellos se hacían cada vez más ricos. Porque como tú tenías que ir a sacrificar algo porque tú habías cometido este fallo, aunque fueras pobre tenías que hacerlo para estar en paz con Dios. Pero ellos se llevaban su parte. Y claro, imagínate que a ellos no les gustaba que nadie le quitara el chollo que tenían. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos tenían muy buena relación con los romanos también, para que en cualquier caso ellos estuvieran ahí defendiendo también el negocio que esta gente tenían para atacar con violencia cualquier sublevación, ¿no? Entonces, todo volvió a ser como antes. Todo el mundo estaba enganchado en el altar, ¿vale? Y la sangre brotando y brotando para que la gente pudiera estar en paz. Entonces, la mochila, ¿sabe lo que pasa? Bueno, lo ven un momentito, por favor. Ponte otra vez la mochila esta ahí. ¿Pesa, tío? Entonces, la mochila, ¿sabe lo que pasa? Que siguió cargándose ya no de cosas de mi vida, ya de cosas externas a mí, cosas que no tienen nada que ver conmigo. Ya pesa más, ¿no? ¿Me he hecho yo? Y la mochila, quítate la mano, quítate la que ya pesa un poquito más. Y la mochila se siguió llenando ya no de mis propias vivencias, sino también de lo que me estaban provocando las personas que estaban en el poder. Pero en este mismo tiempo aparece Jesús y hace una declaración de intenciones muy bonita. Es un cumplimiento de una profecía de Isaías. En Lucas 4, del 16 al 19 dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos hay, Y a predicar el año agradable al Señor.
Fíjate, Jesús rompe con dos cosas. La primera, Jesús rompe con el abuso espiritual. Se carga el abuso espiritual. Y después rompe el abuso económico. La economía montada alrededor de su propio nombre. Se lo carga. Juan 21, del 13 al 22, cuenta el episodio que he dicho al principio. De otra manera, dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La fiesta de la Pascua, donde más sacrificio había, ¿vale? Y dice que él vio allí lo que estaba montándose alrededor de la casa de su padre. Y entró en ira, se enfadó y volcó las mesas de los cambistas. Por cierto, ya estaban sacrificando cosas que Levítico no estaba hablando que se sacrificaran, ¿vale? Porque era más barato o había allí más. Es como aquí decimos, vamos a comer gorriones. Como aquí hay muchos gorriones, ¿vale? Pues allí pasaba exactamente lo mismo. Estaban sacrificando animales que no se habían ordenado que se sacrificaran en la palabra, ¿vale? Entonces, eso fue otro momento en otro cambio de la humanidad, ¿vale? Y es que Jesús, Dios, ya no quería más sacrificios de animales. Ya acabamos con los sacrificios de animales. No quiero sacrificios de animales, yo no quiero sacrificios de comida, yo ya no quiero nada de esto, ¿sabes? La gente se había convertido eso en un negocio. Los saduceos tenían un negocio. Por eso Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, en esa época, no querían que Jesús tampoco avanzara más, porque le estaba cortando también su propio negocio, ¿vale? Entonces Jesús se planta allí y dice, oye, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo queda atrás, y ahora hay una nueva vía, y sin violencia, y sin más sangre. Ahora el altar de sacrificio es mi propia vida. Se acabaron ya los más sacrificios, se acabó el abuso ya. Se acabó ya de tanto abusar. Porque tu corazón ahora es el templo del Espíritu Santo. ¿Tú entiendes esto? La pregunta es, después de todo este rollo que os he contado, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la libertad con la que Cristo nos ha bendecido? ¿Qué estás haciendo con las tradiciones que yo te estoy imponiendo? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo mis fallos, un montón. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces mis fallos, mis cargas, te las voy a intentar cargar a ti, Paco. ¿Sabes? Y hay personas que van con cargas de otros. Y hay personas que hacen negocio también de esto. Y se presenta Jesús, se presenta en tu vida, y ahora te dice Jesús que el altar es tu propio corazón. Que el altar, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Necesitamos otro Lutero? ¿Conocéis la historia? ¿Sabéis qué pasa con esto? Jesús se presenta 33 años, 33 después de Cristo. Se crea, la iglesia se expande de una manera impresionante. ¿Sabéis lo que hace la iglesia? Y nos metemos en la iglesia aquí. No estoy metiendo iglesia católica, estoy metiendo la iglesia. ¿Sabéis lo que hace la iglesia? Lo mismo que hicieron los saduceos con el templo y el altar. Y entonces en el 1517 aparece Lutero y se presenta en Roma y ve lo que está pasando allí. Y otra vez tiene que decir, oye, que esto no es, que no podemos poner más carga sobre las personas que ya las cargas que tienen. Porque Jesús viene, se presenta y dice, que yo he venido aquí a traer paz a los oprimidos. Yo he venido aquí también a quitarle la carga a los que están muy cargados, ayudarles con todo. Pero a veces en nuestra vida no somos conscientes de que Jesús vino a eso. Y seguimos manteniendo las cargas de un montón de años ahí atrás metidas. Y es que esto pesa un montón.
Y tú no eres consciente de que cuando Jesús viene todo lo hace nuevo. Entonces lo que a mí me pasó, ahí se quedó. Lo que yo hice, ahí se quedó. Pero hay personas, hay situaciones, hay enemigos que traen a memoria todas estas cosas. ¿Y sabes lo que quieren conseguir? Que tu río se seque. ¿Saben qué quieren conseguir? Que levantes un altar en la mesita de noche. Otro altar nuevo, Paco, ¿vale? Para que tú le pongas ahí tu sacrificio. Para que empieces a sacrificar cosas y entrar otra vez en un mundo en el cual no podremos salir. Yo quiero decirte en esta mañana que Cristo vino a darnos libertad. Aprovecha la libertad que Cristo te da. Pero ¿sabes también qué te digo? Que las aproveches bien. La libertad que Cristo te da no es para que te aproveches. ¿Vale? Dice la Biblia, para terminar te digo, dice la Biblia en Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, nuestra responsabilidad es comunicarnos con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, para entender qué es lo que ellos quieren para nuestra vida. Obedecerlo y así le demostramos nuestra devoción y nuestro amor. Amén. Así que te animo a que puedas descubrir esto de parte de Jesús. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias porque tú eres, Jesús, el que vino a darnos libertad, Padre. Gracias porque tú lo diste todo, tú rompiste esquemas, tú rompiste todo aquello que hacían que el hombre estuviera esclavizado a situaciones y tú traíste libertad. Y en el nombre de Jesús yo te pido que no reventemos esa libertad, que disfrutemos de esa libertad que tú nos has dado, pero que nos conectemos directamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para conocer qué es lo que te agrada y qué tenemos que hacer. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice sus vidas, sus familias y háblales de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.